Hola, bienvenidos a un episodio más de Entre Emprendedores desde Magneto Pymes. Hoy vamos a hablar con Alejandro Bustamante. Alejo es cofundador de la empresa eCore Digital Performance, pero también inició una empresa que se llama AdMusic. Queremos que Alejo nos cuente de todas sus experiencias, de eso que no es tan conocido, de lo que no hablamos tanto en el camino del emprendimiento. Alejo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Aleja, súper bien, muy contento con la invitación, feliz de compartir acá un poquito de conocimiento y de digamos, las historias que llevaron a estos 8 años de emprendimiento que nos han aportado un montón de valor y de lecciones, de aprendizajes y demás. Alejo, como lo decíamos en la intro, queremos hablar de eso que no se cuenta tanto, porque normalmente lo que sale es lo bonito, en lo que nos va bien. Queremos que nos cuentes de tu experiencia emprendiendo y ahí como para romper el hielo, si lo tuvieras que resumir en una palabra, ¿cómo lo resumirías? Esta es una pregunta bien profunda. Cuando uno habla con gente que ha montado compañías, pues, o emprendedores, empresarios, normalmente como que uno ve que hay como dos caminos que las personas, o dos tipos de respuestas. Hay personas que hablan de que es un sacrificio y que es demasiado duro y que es demasiado esfuerzo y que es un camino pues como de sufrimiento prácticamente. Y también hay como una vertiente que es todo lo opuesto, que dicen, no, esto es lo mejor, todo el mundo tiene que emprender, este es el camino que las personas deberían seguir para ser sus propios jefes y buscar la libertad y demás. A mí me gusta, digamos, como que irme por el camino del medio. Yo siento que emprender es digamos que es un camino retador, pero también lleno de diversión. Es un camino como, sí, obviamente de altibajos y de momentos como de tensión, momentos complejos, pero al mismo tiempo con un montón de satisfacciones y un montón como de pequeñas victorias que uno va chuleando y con las que se va sintiendo súper bien. Entonces, si tuviera como que resumirlo en una palabra, en una frase, te diría, emprender es un camino que requiere como persistencia o consistencia más que cualquier otra cosa, y tiene algo ahí como medio místico, y es creer en lo que uno no puede ver. Que de alguna forma cuando tú tienes una idea y quieres materializarla, pues eso todavía no existe, y es apostar como un montón de fe sobre esa idea, y es algo que tú todavía no puedes tangibilizar. Entonces tal vez como creer en lo que no se puede ver y una historia de mucha consistencia para que las cosas se vayan dando. Alejo, tras bambalinas conversábamos y sé que vienes del mundo corporativo, pero también me causa intriga saber, eCore y AdMusic, pues es una empresa de mercadeo digital, pero también una productora de música, pero venías de un mundo corporativo. ¿En qué momento decides emprender y apostarle a esas dos ideas? Ok, bueno, la idea de iCore principalmente, digamos que AppMusic fue algo que vino después y estuvo en una ventana de tiempo más estrecha, que más tarde te cuento un poquito sobre eso, pero iCore, que es mi principal vehículo como desarrollo y la empresa, pues que es como mi bebé y que hemos visto crecer estos últimos 8 años, surgió desde la academia. Y ahí como que cuando estaba conversando contigo ahorita tras bambalinas, pensaba, uno muchas veces tiene que estar como preparado para saber leer las señales. Santi, quien es mi socio, una persona que admiro mucho y que tú también conoces, y yo ambos éramos docentes en la Universidad del Rosario en Bogotá y en la Universidad de AFID en Medellín. En ese momento estábamos en el mundo corporativo, trabajábamos en Viajes Éxito, y dictando clases nos empezó a pasar algo, y es que siempre que terminábamos una clase, algún alumno, un par de alumnos se nos acercaban y nos decían como, profe, venga, ¿y usted me puede ayudar con mi estrategia de marketing digital? Y nosotros les decíamos como, no, mira, te recomendamos tal empresa. Y a los 8 días regresaban y nos decían, no, es que es muy costoso, no nos alcanza el presupuesto. Y eso pasó durante 6 meses seguidos en las dos universidades, y en ese momento dijimos, venga, hay una oportunidad muy grande, montemos un negocio. Santi no, digamos que no fue su sueño toda su vida emprender, mi sueño sí había sido emprender, de hecho había como que creado varias empresas, o más que empresas, negocios, pues como que veía oportunidades, importaba cosas, las vendía, pero nunca había constituido una compañía, y ahí vimos que había una oportunidad grande y nos sentamos donde dijimos, listo, venga, vamos a sacar esto adelante, y nos pusimos en acción, y yo creo que ahí pues como que desde la academia fue que leímos esas señales y decidimos dar el paso a crear la Ahí empresa. tocas, Alejo, un punto importante y es como empezaron a trabajar en conjunto. ¿Cómo elegiste o cómo se eligieron como socios y cómo eligen juntos empezar este reto? Mira, pues Santi y yo éramos amigos desde mucho tiempo atrás. Trabajamos juntos en una compañía que se llama Cdiscount, que es un e-commerce francés que tuvo presencia
en Colombia a través de Grupo Éxito, y ya habíamos hecho una muy buena relación de amistad. Yo creo que ahí como que tocaría un primer punto importante y es, hay que elegir bien los socios, y un buen socio pues puede ser no necesariamente una persona que es un buen amigo. Nosotros digamos que encontrábamos que teníamos puntos en común que yo creo que son muy relevantes a la hora de escoger una sociedad. Entonces, punto uno, teníamos un criterio de justicia muy similar, que eso creo que es fundamental. O sea, las empresas cuando, o las personas cuando hablan de crear compañías y demás, buscan que los conocimientos sean complementarios, como no, yo sé mucho de la operación, pero mi socio sabe mucho de ventas, o yo sé mucho de finanzas, pero mi socio sabe mucho de operar este tipo de negocio. Y yo creo que eso es importante, pero yo creo que eso es accesorio. Creo que lo más importante como al elegir un buen socio es que los criterios de justicia de los socios sean similares. Que cuando lleguen decisiones difíciles, por ejemplo, que van a llegar siempre en estos 8 años, hemos encontrado con cientos de decisiones difíciles, casi que sin hablar, Santi y yo, ya sabemos cuál es la decisión justa. Entonces yo creo que ahí hay un punto súper importante. Segundo, confiar demasiado en el socio. Las relaciones y las sociedades, pues muchas veces lo decimos como coloquialmente, parecen como matrimonio. O sea, Santi y yo compartimos demasiado tiempo y la relación tiene que, digamos que, ser muy sólida. Entonces, normalmente hacemos cada 8 días un comité de socios en el que hablamos, Santi y yo, cada 8 días, sin falta, hacemos comité de socios. Si hay temas corporativos, hablamos de temas corporativos, muchas veces no. Entonces, hablamos de la vida, o compartimos ideas sobre libros, o hablamos de los proyectos de vida de cada uno, o hablamos de los sueños de cada uno, y siempre hay un espacio de retroalimentación. Es como que, ni corporativamente, ¿cómo lo estoy haciendo? Entonces hay un espacio siempre de retroalimentación, como que evitamos cargarnos maletas con piedras y todo lo que vamos sintiendo nos lo vamos diciendo, porque es que además la vida de las personas pues tiene altos, bajos, entonces pues como que siempre tenemos que estar el uno para el otro ahí como para apoyarnos y seguir empujando este barco juntos. Alejo, listo, nos contabas que empezaron en la academia, pues eligieron como socios, pero ¿cómo pasó esto de ser una idea allá una empresa? Es diferente que se acerquen estudiantes a, cuéntame una asesoría, dame una asesoría, venga, esto es una idea de negocio y voy a cobrar por mis servicios, ¿cuál es el portafolio? ¿Cómo fueron como los primeros días o el inicio de Icor ya constituida como soy una empresa que presta servicios y necesitamos que contraten esos servicios? Digamos que esa parte de la historia es súper linda porque fue un proceso full de trabajo en equipo entre Santi y yo. O sea, primero tuvimos esas conversaciones de será que montamos el negocio, o sea, la oportunidad está muy clara, avancemos hasta que algún día dijimos, listo, vamos a apostar en el negocio, montemos un negocio y literalmente como que pasamos a la acción ese mismo día. O sea, como que ese mismo día dijimos, listo, nombre, ¿cómo se llama? Ah, bueno, pongamos las empresas que deben hacer, enfocarse en el core de su negocio. Ah, entonces la palabra core debería estar en el nombre. ¿Y nosotros qué hacemos? No? Nosotros nos encargamos de toda la parte de marketing digital, e-commerce, toda la parte de generación de ventas. Entonces ahí surgió el nombre y core, literalmente servilleta, o sea, pusimos el nombre en una servilleta y luego quisimos como responder esas preguntas de lo que nos habíamos encontrado en esos comentarios de los estudiantes, que era como la primera señal que habíamos identificado. Y era, las personas querían un negocio que les ayudara a crecer sus ventas, querían que no fuera costoso y querían aprender de marketing digital. Estaban en una universidad. Entonces dijimos, esos son los tres pilares. Vamos a hacer un negocio hard discounter con una estructura de precios justos, precios altamente competitivos. Segundo, especializados en performance, en generación de ventas. Y tercero, esto tiene que tener un modelo de educación. O sea, tenemos que compartir el conocimiento. Y literalmente Aleja, o sea, como que dijimos eso, estos son los tres pilares. Ese mismo día dijimos, busquemos el hosting, el dominio, perdón, compramos el dominio de una vez y quedamos con la tarea como listo. Usted se consigue un cliente, yo me consigo un cliente, ¿y cuánto vamos a cobrar? No, lo que sea. Así sea gratis, pero cada uno se consigue un cliente y nos dimos una ventana de 15 días. Y ahí surgieron las primeras 3 marcas, de hecho las recuerdo pues con mucho cariño. De esas 3, 2 todavía son clientes después de 8 años. Y si cumplieron la meta cada uno un Sí, cliente. cada uno. De hecho, Santi trajo un cliente, yo traje 2 clientes. Yo traje a Más Finca, que es una empresa que compró una chilena, una empresa como del sector de mascotas, tiene una empresa que se llama Petmas, y una compañía que se llama Magic Medios, que es de un amigo del colegio, una empresa súper linda. Y Santi trajo a OMB, que es una empresa de pisos, pérgolas, empresas que queremos un montón y todavía están trabajando con nosotros. Y ahí, digamos que empezamos a trabajar en las noches y era como que, bueno, empezamos a hacer este proceso de asesoría y trabajábamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, a las 6 salíamos y nos poníamos a trabajar en el emprendimiento. Entonces, es como Ahí, que salir a la acción instantáneamente. Alejo, ahondemos un poquito
en ese tema, porque creo que a veces muchos emprendedores esperan como el momento perfecto o tener todo el tiempo o tener todos los recursos, y lo que estoy entendiendo y lo que sé de Icor es empezó mientras ya trabajaban en un corporativo, o sea, no era todo el tiempo libre. Cuéntanos cómo esa apuesta o esa transición, cómo manejaban el tiempo, las relaciones personales, cómo encontrar ese equilibrio para seguir rindiendo en el trabajo, seguir rindiendo como persona, cuidando de ti y demás, pero también apostarle a un emprendimiento que necesitaba la atención. Mira, Aleja, empezó muy como requería de nosotros poquito tiempo, porque eran 3 marcas, las estábamos asesorando. Entonces, como te decía, trabajamos hasta las 6, como que súper juiciosos con nuestro tema corporativo, y a las 6 nos reuníamos. Lo que nos empezó a pasar, que eso no lo vimos venir, es que primero trabajamos de 6 a 7, luego de 6 a 8, luego de 6 a 9, luego el sábado todo el día, luego el domingo todo el día, y se nos empezó a volver una, digamos como que una bolita de nieve, porque entonces ya a esas 3 marcas les fue bien y nos recomendaron con otras 2, y entonces llegaron otras 2, entonces ya eran 5, y esto empezó a crecer y a crecer y a crecer, y llegó un momento donde, ahorita más tarde te lo cuento, donde tuvimos que tomar una decisión. Antes de eso, como esa parte inicial, hay como dos tipos de personas que yo he visto que emprenden. Hay personas como que renuncian a todo y van por su sueño. Los admiro un montón, son unos valientes. Digamos que ese no fue mi camino. Nuestro camino fue un camino como más seguro. Es como que tenemos que pasar de acá a allá, hay que hacer un puente, pues vamos construyendo el puente de a poquitos, sin saltar pues como al abismo, sin paracaídas. Y pues uno habla de lo que vivió, para mí esa es la mejor forma de hacerlo. Yo tuve una transición lenta, una transición responsable, como cuidando las finanzas personales. Uno, pues los negocios se montan o con capital o con tiempo. Nosotros pues capital no teníamos, entonces pues decidimos hacerlo con tiempo. Y en algún momento ya sí se volvió un sacrificio grande porque ya nos estaba quitando demasiado tiempo y era muy difícil balancear la vida personal y la vida laboral. Entonces ahí tomamos una decisión que fue súper difícil en su momento, pero creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar, y fue, venga, en las mañanas hasta las 6 de la tarde trabajamos en el Grupo Éxito, de 6 a 10 de la noche compartimos con nuestras familias, y a las 10 de la noche empezamos a trabajar en Equal. Eso fue más o menos como 4 meses después de que vimos que ya estaba, digamos que demandando demasiado tiempo de nosotros. Y fue una decisión que te digo, fue muy buena porque pudimos como equilibrar un poco la vida, pero pues se volvió muy pesado porque empezábamos a las 10 de la noche hasta que alguno de los dos se quedara Se fundido, pues se cansara, y entonces ya seguíamos al otro día. Pero nos permitió como construir ese puente mientras avanzábamos al desarrollo. Entonces, para responder tu pregunta como de qué le podría recomendar a uno a una persona que está como con esta idea de, o pues si uno debería tener todo listo, yo pienso que no. Uno puede hacer un proceso en paralelo e ir validando la idea de negocio, empezar a a preguntarle a las personas sobre su idea de negocio qué opina, y ponerse tareas como chiquiticas, o sea, como que en ese día fue listo, ¿cómo se llama? Ya, listo, compremos el dominio, listo, consiga un cliente, listo. Y uno va empezando como a construir pasitos, que eso se va volviendo una bolita de nieve de a poquitos. Alejo, ¿cómo tomaron ya entonces la decisión de, venga, si esto nos está funcionando, apostémosle, dejando atrás, digamos que el mundo corporativo o lo seguro que ya conocían que funcionaba, para apostarle que seguía siendo una apuesta, Sí. eh, y que igual 8 años hoy después siguen juntos? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo fue esa repartición de responsabilidades y de roles? Porque igual era un trabajo en cooperación, es una dupla que se ha mantenido. Sí. Mira, esa historia es súper linda como en el proceso de emprendimiento, y también nos dejó muchas lecciones sobre lo importante que es tener una buena sociedad y que sean socios que se banquen. Pues como que yo estoy para Santi y Santi está para mí. En algún momento estábamos en un viaje de trabajo, justo, no se me olvida, estábamos en Cancún, en un tema pues como laboral, y estábamos los dos con otras personas del equipo de nuestro empleo de ese momento. Ahí pues de hecho recuerdo mucho que nuestro líder era Sergio Tobón, una persona que admiramos y queremos un montón, y tuvimos un día súper intenso. Esos días como en la industria de los viajes, digamos que esos días de visita de hoteles y demás son súper extenuantes. O sea, uno va a un hotel, luego a otro, sales muy temprano y hay demasiados compromisos. Entonces tuvimos un día muy desgastante, pero teníamos que tomar unas decisiones súper importantes. O sea, ya en ese momento teníamos una empleada y ella nos había mandado un correo como con unos puntos muy importantes, y llegamos al hotel como a las 12 de la noche reventados. Entonces escribimos por WhatsApp como no, encontrémonos en tal parte,
para que respondamos este correo. Y nos fuimos, nos reunimos y nos empezó a pasar que yo estaba hablando y de un momento a otro, ¡pa!, me apagué. Y Santi como, hey, Alejo, ¿qué te pasó? Y yo, uy, no, qué pena, es que es mi casa, me quedé dormido. Y volví a empezar a hablar, y ¡pa!, me volví a quedar dormido. Y ya Santi me despertó y me dijo, ¿y estás bien? Y yo, no, o sea, no estamos bien, estamos muy cansados. O sea, o renuncias vos, o renuncio yo, o cerramos ICOR porque es que nos vamos a enfermar. Tuvimos esa conversación ese día. Entonces ya que quitamos el computador, no hablemos más de esto, decidamos qué vamos a hacer porque llevamos, ya llevamos por ahí 8 meses trabajando como a ese ritmo, reagotados. Eh, y ahí tomamos una decisión súper linda y fue, bueno, Santi tenía más skills para la operación. Santi era mucho mejor interpretando la data de las plataformas, implementando pautas, haciendo SEO, sabía de desarrollo. Se hacía más sentido que Santi renunciara. Sin embargo, pues era muy injusto que Santi renunciara, él asumía todo el riesgo y yo no, y la empresa no estaba preparada para tenernos a los dos. Entonces llegamos a un acuerdo que fue: Santi, renuncie usted arriesga su empleo, pero hagamos lo siguiente: usted se va a seguir ganando lo mismo que se gana hoy en su empleo actual. Si la empresa se lo puede pagar, maravilloso. Si la empresa no lo puede pagar, yo lo pago de mi salario. Entonces yo arriesgué el 100% de mi salario, Santi arriesgó su empleo y dijimos así, listo, va, para adelante. Eso fue un sábado, un domingo y Santi llegó el lunes siguiente y renunció. Y ahí empezó el camino ya de crecimiento, el negocio empezó pues ya, obviamente con Santi en el equipo empezó a crecer mucho más rápido. Luego llegó pandemia fue un disparador para el negocio. Y en pandemia ya se dio digamos que la necesidad de que yo entrara, ya que el negocio había crecido suficiente. Hicimos exactamente lo mismo como listo dentro y vamos para adelante. Y ahí ya empezamos. Cuéntanos, Alejo, nos mencionabas que ya tenían una empleada que fue la que les escribió. ¿Cómo fue conseguir esa empleada? ¿Cómo definieron que sí necesitaban una persona? Muchas veces los emprendedores o las startups buscan una persona todera. Sí. ¿Cómo definieron como para qué la necesitamos? Ahí tocaste dos temas súper valiosos como en el camino o desde mi idea del emprendimiento. La primera es que nosotros desde el momento cero que montamos el negocio, tratamos de estructurarlo para que el negocio no dependiera de nosotros. Eso pues muchas veces es súper utópico o súper difícil de conseguir, pero si uno no estructura el negocio buscando ese propósito, pues ahí sí que va a ser imposible que los socios en algún momento puedan tener una empresa que camine solita. Entonces desde el momento cero lo estructuramos así y como lo estructuramos así, pues ya sabíamos que 3 clientes éramos capaces de atenderlo, pero el cuarto ya no. Y como nosotros no dependíamos financieramente del negocio, porque teníamos todavía nuestros empleos, entonces como que la expectativa de sacar dinero del negocio era cero, pues era inexistente, como que eso ni siquiera estaba en la conversación. Lo que facturábamos, pues se tenía que reinvertir 100%, o sea, no había ninguna posibilidad que fuera para Santi o para mí, entonces 100% se reinvertía en empezar a contratar un equipo con los skills adecuados para que el negocio fuera creciendo y se fuera desarrollando sin que nosotros tuviéramos que estar ahí desde el momento cero. Entonces ese como que punto uno, esa es una de las ventajas que yo considero que uno tiene cuando uno puede montar el negocio, digamos, como un side business, en los momentos libres, en la medida que eso sea una posibilidad. Y luego, lo que mencionas de cómo se define el tipo de perfil, yo creo que las compañías deben pasar como por una transición y nosotros lo vivimos, y es que en sus inicios los perfiles son muy generalistas, es decir, son personas que saben un poquito de muchas cosas y luego con la evolución del negocio, pues uno se quiere volver cada vez más teso en algo. Entonces nosotros cada vez queremos ser los mejores en pauta digital. Entonces ya contratamos gente ultra especializada en Meta, ultra especializada en TikTok, ultra especializada en LinkedIn, ultra especializada en Google, en todas las plataformas. Entonces al principio esos eran perfiles que sabían un poco de todo. Ahí empezamos con una chica que se llama Estefanía Ortiz, que Estefa, si estás viendo esto, un saludo. Queremos mucho a Estefa. Y Estefa se empezó a volver muy tesa en todo, entonces aprendió de pauta, aprendió de Ella fue SEO. la primera. Ella fue la primera. Empezó a aprender de todo, luego se incorporó un auxiliar para ella y digamos que empezó a crecer. Ya luego con la evolución, pues Estefa siguió muchos años con nosotros. De hecho, Estefa estuvo 7 años con nosotros hasta hace 2 mesecitos que decidió tomar otro camino. Ya los roles que buscamos son muy especializados. Entonces, pero es porque la madurez del negocio nos llevó a eso. Pero en un principio yo siento que las compañías, eso obviamente va a depender del sector y demás, pero transitan por un camino donde se necesitan personas que sean capaces de hacer varias cosas porque no hay muchas manos. Santi y tú, porque también los conozco, sé
que son muy estructurados, muy del número de los KPIs, muy objetivos en sus decisiones. Entonces cuéntanos cómo fue esa medición de la evolución de ICOR, de esto sí nos está funcionando, por aquí sí es, pero también cuéntanos un poquito de eso que no tan bueno, que no nos estaba funcionando, de venga, metamos reversa y nos enfocamos por otro lado. Sí. Ahí tocas un tema súper importante como en la visión de los emprendedores, y es que muchas personas, yo he visto que se desgastan demasiado construyendo modelos de negocio súper sofisticados. Entonces hacen unas sesiones larguísimas para pensar en la mega, la visión, los valores de la empresa, cuál es el propósito, y luego empiezan a crear una matriz DOFA, y como que todo lo que está en la academia, que esas son cosas súper valiosas, pero llegan a eso sin haber hecho un modelo financiero primero. Y nuestra visión desde el primer instante fue, ya tenemos un nombre, ya tenemos qué servicios queremos ofrecer, hagamos los números de esto. Y los números no, uno se lo imagina pues como no, necesito un asesor financiero, pues una cosa demasiado sofisticada. Nuestra visión es que uno puede hacer algo muy simple, es como listo, venga, proyectemos cuánto vamos a vender, proyectemos cuánto nos vamos a gastar, así por encimita, Un PIG. un PIG súper básico, y miremos pues con lo que creemos que podemos vender, si esto da o no da y cuánto tiempo se va a demorar en dar. Si uno ve que esos números están más o menos cuadrando, pues entonces ya sigue desarrollando toda la idea de negocio. Yo creo que ese es como un punto de partida. O sea, para mí las finanzas en un negocio es como la parte más importante, más elemental. Yo no soy experto en finanzas, Santi tampoco, pero desde el momento cero creamos una cosa que se llama un roadmap, que era esa proyección de lo que iba a pasar con el negocio. Y de hecho hay una anécdota ahí súper chistosa, y es que nosotros trabajamos mucho en la casa de Santi. Santi está casado, pues la esposa de Santi se llama Caro. Y Caro pasaba caminando y nos preguntaba, chicos, ¿en qué están? No, aquí mirando el roadmap. Ella se iba, hacía sus cosas y al rato volvía y pasaba, chicos, ¿en qué están? No, acá mirando el roadmap. Entonces algún día nos dijo, ustedes, un trabajo de ustedes es mirar el roadmap. Nosotros sí, pues más o menos sí, porque todo el tiempo estábamos viendo qué clientes tenemos, qué gastos tenemos, qué empleados necesitamos, está dando o no está dando. Entonces ahí como que súper importante, en esas fases súper iniciales del negocio, pensar en un modelito financiero para entender si los números dan o no dan, antes de salir a hacer inversiones y muchas otras cosas. Alejo, metámonos un poquito en temas más técnicos y es, hay mucha gente que está desarrollando su idea de negocio o que ya la tiene estructurada. ¿Tú cuáles son como esos indicadores claves? Hoy también en un mundo de los dashboards y en los KPIs de pronto nos llenamos de indicadores, pero aquí optimizando tiempo y acciones porque no, uno no empieza con un super equipo. ¿Cuáles son como esos indicadores claves que debería tener en cuenta un emprendedor? Súper buena esa pregunta, porque me da pie como hablar de algo que nosotros criticamos mucho en el entorno corporativo, y son lo que le llamamos métricas de vanidad. O sea, los negocios están llenos de métricas de vanidad. Uno habla con alguien y le preguntas como, yo tengo una empresa. Lo primero que te preguntan es, ¿cuántos empleados tienes? O ¿cuánto estás facturando? O van a Instagram y miran cuántos seguidores tienen, como si esos fueran los indicadores de éxito. Entonces los empresarios, los emprendedores se obsesionan con esas metas. Quiero tener demasiados empleados, quiero facturar demasiado, quiero tener demasiados seguidores. Y esas métricas, yo no estoy diciendo que no sirvan, sirven, pero son muy vanidosas. Creo que las métricas realmente importantes es cuál es su margen EBITDA, pues su margen neto. ¿Cuánto le está quedando a usted al final del ejercicio? Ese número está bien, ese número es más importante que las ventas. Más importante, si estoy facturando 1.000 millones, 2.000 millones, 5.000 millones, es cuánto me está quedando después del ejercicio, porque eso es lo que hace que mi negocio sea sostenible en el tiempo. Y eso suena muy obvio, pero es muy fácil que a uno se le olvide. Es como que sentémonos todos los meses y miremos. Ese es como que indicador número uno. Indicador número dos, y esto pues es medio clichésudo, siempre se ha dicho, las empresas se quiebran por el flujo de caja y no por la rentabilidad. ¿Cómo está su flujo de caja? Es un indicador que yo veo que es como súper infravalorado, y para mí es el segundo más importante en cualquier negocio. Y esto pues uno lo puede hacer demasiado complejizado o más sencillo, pero una forma sencilla es, venga, si usted deja de facturar hoy, no le entre un peso más, ¿cuántos meses de vida tiene? ¿O cuántos días de vida tiene? 8 días. Tienes un problema, porque con las ventas puede pasar cualquier cosa. Entonces, como medir eso. Y ya después de esos dos, que para mí son como los más valiosos, sí empezar a meterse de pronto unos indicadores un poquito más sofisticados, y es,
¿Cuál es el CAC, el costo de adquisición de clientes? Muy poco utilizado muchas veces y es cuánta plata te estás gastando por conseguir un cliente nuevo. Ya lo conseguí. Ese cliente, no sé, yo tengo un negocio de productos. ¿Cuál es su tasa de recompra? Importantísimo. O no, mi negocio es de servicios. Entonces, ¿cuál es tu churn rate o tu tasa de abandono? O sea, de los clientes con los que arrancas el mes, ¿cuántos se quedan al final del mes? Entonces, para responder es como eliminar las métricas de ego, las métricas vanidosas, como le queramos llamar, y enfocarse en las métricas que te van a ayudar a que el negocio perdure en el tiempo. Alejo, ¿hoy ya cuántos son en Nicor? Hoy somos 30 más o menos. ¿Y cómo fue la evolución de ese equipo? Hablamos, Santi, tú, la primera empleada, ¿cómo llegaron a ser 30? ¿En algún momento fueron más? ¿Están todos acá en Medellín? Bueno, ahí mezclas varios temas importantes. En algún momento fuimos muchos más, porque en algún momento teníamos un paradigma de volumen. O sea, nosotros estábamos en esas métricas de vanidad de las que te estoy hablando y por eso pues me parece tan También importante, porque cayeron. caímos ahí 100% y mejor dicho, caímos ahí los primeros 4 años del negocio. Nosotros queríamos ser la empresa más grande del país por número de clientes y nuestro entendimiento del hard discounter era ser los más baratos. Entonces ahí teníamos dos errores gigantes. Primero, un paradigma de volumen es que queríamos ser los más grandes, no los más rentables, no los más eficientes. En algún momento como que la ambición era tener demasiados clientes y llegamos a tener más de 200 marcas activas y un equipo de más de 80 personas. ¿Qué pasaba? Facturábamos mucho, pero los márgenes eran demasiado estrechos. Hoy el modelo, digamos que ha tenido una transición a tener menos clientes, podemos estar alrededor de 80, 100 marcas activas con un equipo de 30 personas y un equipo, digamos que mucho más especializado, con unos skills muy distintos. Entonces ahí como que esa primera métrica estábamos midiendo cuántos empleados teníamos y cuánto estábamos facturando. Y creo que nos estábamos equivocando. Como te digo, no es que no sea importante. Obviamente uno se siente súper feliz como emprendedor de tener un equipo grande. Eso se siente bonito y luego si tú tienes una cultura linda en la empresa, pues mejor, porque entonces tienes un montón de personas que están conviviendo en esa cultura. Eso se siente bien. Pero eso tiene un prerequisito, digamos que uno se tiene que ganar ese derecho construyendo un negocio que sea sostenible en el tiempo. Entonces tuvimos esa transición, abrimos una operación en México, la operación en ¿Qué tal? México, pues sabes que empezó súper bien, pero sobredimensionamos el equipo y luego pasaron cosas eh, que pueden ser pues una pregunta entera que nos llevó a cerrar la operación en México y eso fue en ese momento que estábamos como con ese crecimiento súper acelerado. Hoy es un negocio con el que yo me siento súper tranquilo, que factura menos que lo que facturaba Ecor de hace 4 años, pero es un negocio mucho más sólido. ¿Cómo, cómo tomaron esa decisión o cómo se bajaron de como tú dices esas métricas de vanidad que es difícil porque ayudan al posicionamiento, al ego, al, digamos, la definición de ser exitoso? ¿Cómo se bajaron de ahí y cómo fue ese crecer el equipo y recortar el equipo en términos de personas? ¿Ok? Pues en términos como más humanos. Yo creo que cuando uno no ve las señales, el negocio se encarga de mostrárselas como cada vez de manera más contundente. Entonces, en algún momento empezamos a tener una crisis de flujo de caja. Por eso también le hago tanto énfasis al tema del flujo de caja. El negocio era un negocio rentable, con un margen estrecho, pero entonces empezó a crecer la cartera, el volumen de clientes era demasiado robusto, entonces no alcanzábamos a hacer un proceso eficiente de cartera y demás, como que se juntaron varios factores eh, y eso nos llevó a que nos empezamos a ver corticos de flujo de caja y eso coincidió con un proceso de consultoría estratégica que vivimos, digamos, muy alineados con la metodología de Alejandro Salazar de la estrategia emergente, donde empezamos a ver, venga, hablemos un poco más de estrategia. Entonces, ¿cuántas canchas tenemos? Teníamos un montón de canchas porque hacíamos un montón de cosas. O sea, la empresa era una empresa experta en performance, pero también hacíamos redes sociales, desarrollábamos sitios web, como que estábamos perdiendo un poco el foco en los servicios. Entonces, lo primero que hicimos fue enfoquémonos en los servicios más rentables y en los servicios core del negocio. Y al final se definieron 3 servicios que son servicios core, que es pauta digital, digamos que 100% enfocada en performance, en optimización, SEO, tanto técnico como de contenido, y un servicio marketplace. Es decir, tú tienes tu marca, yo te ayudo a venderla en Mercado Libre, en Amazon, en Falabella, en Rappi, en todos los marketplaces. Y con esos 3 servicios nos fuimos, entonces digamos que fue una mezcla entre acercarnos a la metodología de planeación estratégica o de metodología emergente y al mismo tiempo
ver que la caja se nos iba haciendo cada vez más estrecha. Eso fue lo que nos llevó como a tomar esa decisión y fue muy difícil hacer como desescalar el equipo. Pues eso, nosotros tenemos ahí un tema de demasiada cercanía con el equipo, una cultura, digamos, como con una estructura demasiado horizontal, entonces fue muy difícil hacer ese proceso, pero era necesario. Alejo, ahondemos un poquito más en ese aspecto, ¿cómo es la cultura de ICOR? ¿Qué le aportas tú? ¿Qué le aportas Santi? ¿Cómo mantienen esa cultura para que digamos que los empleados quieran permanecer en ICOR, la gente quiera trabajar en ICOR? ¿Qué, qué metodologías usan o qué iniciativas promueven dentro del equipo? Bueno, mira, a nosotros nos gusta trabajar con una premisa y es la cercanía. O sea, como que eso suena no tan sofisticado, pero para mí es lo más importante al desarrollar cultura y en las relaciones de liderazgo, o sea, cercanía genuina. Casi que, mejor dicho, que el mismo chiste que iban a hacer si uno no está, lo hagan si uno está. Que se sienta ese nivel de cercanía con el equipo, donde todos sentimos que estamos en el mismo bote y todos estamos remando hacia el mismo destino. Entonces yo creo que hemos logrado como imprimir esa sensación de que venga, que es que todos somos parte de un mismo equipo y nos hemos quitado como esos misterios jerárquicos que existen en algunas organizaciones. O sea, desde nuestra visión, pues no hace sentido que los líderes tengan unas oficinas distintas y que hayan unas cosas pues como muy sofisticadas cuando todos estamos en el mismo camino. Creo que ese sería como un primer punto. Y un segundo punto que digamos que hemos tratado de transmitir en el día a día es como una cultura de servicio, no solamente de cara a los clientes, sino de servicio interno. Entonces como que como todos estamos en el mismo bote, como todos estamos remando para el mismo lado, pues entre todos nos ayudamos. Y ahí las formas como de verse por encima del otro no hace ningún sentido porque pues lo que importa es más el propósito común de la compañía. Yo creo que esa cultura de cercanía y servicio ha ayudado a que las cosas funcionen bien. Eh, Creo que es importante compartir el propósito también con las personas. Eso también, digamos que hace parte como de esa cultura de, venga, las personas están empoderadas y tienen un sentido del propósito. O sea, más que el propósito, porque eso suena muy etéreo, es como, saben qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Tenemos un propósito muy claro, es a generar desarrollo económico en las empresas. Es decir, que cualquier empresa que trabaje con ICOR pueda vender más. Ya. Todo lo que usted haga dentro del marco de los servicios que le ayude a un cliente a vender más, Está bien. está perfecto. Entonces, en ese sentido, pues aportamos mucho valor y las personas sienten, cuando nuestros clientes crecen, pues sienten esos logros como propios. Entonces llegan a las reuniones a contar, esta marca pasó de tantos millones a tanto, está facturando tanto. Entonces eso como que es un motor, una gasolina para el equipo que nos ha ayudado a mantener como una cultura súper chévere en la empresa. Alejo, hablemos un poquito más ahí en acciones concretas, Sí. porque muchas veces pensamos que siempre hay que ofrecer un beneficio económico para que la gente se quiera quedar, o el primero que se les ocurre es el teletrabajo. ¿Qué más acciones implementan pues en el día a día y más con estos roles tan digitales o con un expertise tan específico que no es una oferta súper amplia para que decidan trabajar en Digital Core? Ok. Hemos pasado como por muchos caminos. Digo, de que nos hemos dado cuenta como acciones muy concretas, como el tema cultura como un todo es demasiado importante, o sea, que la gente se siente cómoda en el trabajo, ya, y eso es como un prerequisito. Si eso no está bien, porque nada más va a funcionar. Y ya luego viene como el tema del salario emocional que llaman. Entonces, nosotros como, digamos, como lo materializamos, consideramos que el teletrabajo sigue siendo importante y relevante para las personas. Eh, entonces tenemos una política mixta donde las personas pueden trabajar 2 días en la oficina y 3 días desde la casa. Nos parece que es una mezcla ideal. En algún momento podrá ser 3 y 2 o 2 y 3, pero nos sentimos cómodos con ese formato. Eh, en algún momento, como te contaba, pasamos por un montón de beneficios extras que al final nos dimos cuenta que no fueron tan contundentes. Entonces teníamos una profesora de inglés para todas las personas como personalizada, llegamos a tener un entrenador personal para todos los empleados, un apartamento en Santa Fe de Antioquia para que las personas se fueran de vacaciones y nos dimos cuenta que de pronto esos beneficios, si bien la gente sí los valoraba, no hacían
que la retención se subiera demasiado. Medíamos como la retención de los empleados y era la misma con esos beneficios y antes. Entonces hicimos una pregunta y es como, venga, antes, primero la cultura inamovible. Antes de todos estos beneficios, miremos el salario real. O sea, este tiene que ser un prerequisito. Entonces encontramos que eso era como un segundo prerequisito. Entonces, primero cultura. Segundo, tengamos que el salario real sea muy competitivo. Y ya, entonces como que sacamos mucho del dinero que teníamos en todos esos beneficios y lo inyectamos a salario real. Y estas dos cosas juntas son una bomba. Y ya luego si tú le pones a eso como complementos, es como que, wow, eso está súper chévere. Entonces, como que los beneficios son importantes, todo ese salario emocional es súper importante. El que está por fuera de la cultura, el que es parte de la cultura, como que ese es inamovible. Y ya, pero el salario real me parece que es clave y uno no tiene que ser el que más paga del mercado. Pues yo no estoy aquí haciendo como una invitación a que los salarios, pues, porque los negocios tienen que ser sostenibles, pero que uno esté como en un rango por encima, un poquito, ojalá, del promedio de la industria, como que haya un esfuerzo y de pronto si uno se ahorra una platica en esos beneficios, que lo pueda meter en salario real. Esa ha sido pues como nuestra experiencia. Y después de que hicimos eso, como que cultura, un buen salario real y ya luego los beneficios, sentimos que funcionó mejor. Y bueno, no solo lo sentimos, las tasas de rotación de empleados están pues por debajo del 2%. O sea, casi que nunca se van personas en la compañía. Alejo, hablemos un poquito del otro emprendimiento de Digital Music. ¿Cómo entra a jugar con Icor en el tiempo, en los recursos, en la dedicación? Porque estas dos ideas que uno pensaría no son complemento, no se conversan casi. ¿Cómo surgió pues es esta otra idea? Sí. Pues de qué viene y cómo lo balanceabas con Icor. Santi también está en esa. El negocio, AdMusic es un negocio súper lindo. ¿Qué nos pasó a nosotros? Cuando uno crea un negocio que empieza a tener cierto nivel de éxito, se siente como con la facilidad, entre comillas, de crear nuevos negocios. Y se le van apareciendo un montón de oportunidades además, porque tu networking empieza a crecer un montón. Digamos que especialmente en una agencia de marketing donde pues atendemos cientos de empresas todo el tiempo, pues uno se relaciona con muchas personas que tienen nuevas ideas de negocio. Y en algún momento estamos atendiendo una compañía que se llama Destra. Es una compañía súper bonita de abogados especializados en la industria de la música. Ellos tenían la idea de crear una distribuidora digital de música. De hecho, ya habían avanzado con bastante parte del proyecto y empezamos atendiéndolos como clientes. A ellos les gustó muchísimo el trabajo que estábamos haciendo y decidieron invitarnos a ser socios. Entonces nosotros como que, pues sí, maravilloso. Sentíamos que era un tema también digital, era distribuir música, que era un tema pues del que no conocíamos, pero pues al final se hacía a través de canales digitales y se podían apoyar a esos artistas también haciéndoles marketing digital para que fueran más visibles y demás. Ese negocio fue muy lindo, fue muy exitoso, creció mucho. De hecho, el negocio llegó a firmar un acuerdo con Warner Music para distribución del catálogo de música que teníamos, pero nos empezó a pasar algo y fue que empezamos a perder el foco. O sea, Sí. en el momento donde el 60% de mi tiempo se estaba invirtiendo en AdMusic y decíamos, pues súper chévere el negocio, nos encanta, pero es que tenemos una responsabilidad muy grande con Icor y es demasiado difícil estar en ambos. Hay lo mismo que te decía ahorita, hay gente que es capaz de tener 3, 4, 5 empresas al tiempo, los admiro un montón, pero la realidad es que es complejo, a mí me parece muy complejo. Entonces, por ese motivo tomamos como la decisión de salirnos de AdMusic y se hizo pues como todo un proceso para vender nuestra participación. AdMusic sigue como negocio y seguramente es un negocio que va a seguir siendo súper exitoso y les deseo pues como lo mejor, nos encanta, tenemos excelente relación con ellos y se nos presentó como una oportunidad muy linda por el networking que estábamos haciendo, pero decidimos salir para darle todo el foco. Al final lo que decíamos Santi y yo es, pues este es nuestro negocio principal, es un negocio que pues, es nuestra principal apuesta, tenemos que aportarle toda nuestra energía y toda nuestra entrega a este negocio. Alejo, este camino, pues digamos que suena muy bonito, lo cuentas de una manera como muy fácil, como porque no todo el mundo lo hace, no todo el mundo le pasa. Hablemos de esas cosas que aprendiste, de esas cosas que si hoy fueras a tomar la decisión constante de apostarle no repetirías, no quisieras que te pasaran y transformemos también esa conversación en consejos para las personas que están empezando o que se encuentran también en una situación parecida de tomar la decisión por una apuesta de emprendimiento o no.
¿Qué podrías ver como poniendo el retrovisor de lo que ha pasado en estos 8 años? Bueno, pues nosotros cometimos 1000 errores. Obviamente, cuando uno cuenta la historia por el retrovisor, pues todo se ve muy fácil. Cometimos 1000 errores. Yo creo que tuvimos la capacidad de capitalizar esos errores y luego sacar provecho de aprender y demás. Aquí anécdotas específicas. Cuando hicimos el primer modelo de negocio del que te hablaba, que es muy importante, lo hicimos mal. Nosotros calculamos que una persona era capaz de atender 30 clientes. Ninguno de los dos había trabajado nunca en agencia y las personas que me están escuchando que han trabajado en agencias saben que es imposible que una persona atienda 30 clientes, o por lo menos es imposible si uno quiere que exista un equilibrio entre la vida personal y laboral y demás. Entonces, como uno de nuestros pilares era ser hard discounter, teníamos un error conceptual con los hard discounter, que te lo decía ahorita. Sí. El hard discounter no es el más barato del mercado, pues cuando tu estrategia es ser el más barato, siempre vas a perder, porque siempre va a haber alguien que es capaz de vender aún más barato. Y para que los números dieran, con las tarifas tan bajitas que teníamos al principio, sí o sí teníamos que tener un modelo con muchos clientes y luego empezamos a hacer una transición. Entonces, seguramente, si no hubiéramos cometido ese error, pues no nos hubiéramos impulsado tanto porque habría sido más difícil ver, nosotros nos sentíamos como obligados a vender muy baratos porque nadie nos conocía. De hecho, es muy chistoso porque las primeras presentaciones corporativas, los primeros 2 slides era la hoja de vida de Santi y mía. Entonces las personas compraban era porque Santi y yo, que teníamos mucha experiencia, estábamos en el negocio. Ya luego esos 2 slides se cambiaron por un montón de casos de éxito. Entonces ya Santi y Alejo no aparecían en ningún lado, pero era una empresa. La gente creía en la empresa. Al principio la gente creía en dos emprendedores. Pero al final nos tocó bajar mucho los precios. Ya luego empezamos a entender que el modelo tenía que seguir siendo hard discounter, pero con unas tarifas que siguieran siendo competitivas, pero que permitieran tener unos equipos distintos. Entonces cometimos 1000 errores, estuvimos a punto de quebrarnos en el momento que te conté que nos quedamos sin flujo de caja. En ese momento coincidió con que teníamos que cerrar la operación en México. Cerrar la operación en México era costoso, entonces confluyeron un montón de cosas. Entonces todos los caminos, yo creo que de todos los emprendedores del mundo, es de altibajos. Uno un día siente que la está rompiendo y que ya resolví el mundo y al día siguiente, Dios mío, nos estamos quebrando, ¿qué está pasando? Yo creo que eso es normal y creo que, por eso te decía ahorita que la consistencia es uno de los principales valores de un emprendedor, porque pues se habla mucho de la disciplina. Yo creo que la disciplina es importante, pero más que la disciplina es la consistencia, porque uno puede ser muy disciplinado, pero cuando la cosa está fea, de pronto así siga siendo disciplinado, empieza a dejar de creer. Y cuando uno es consistente, le cree y pivotea y entonces empieza a hacer ajustes. A un emprendedor yo que le diría, primero, que este tema no es de romanticismo. O sea, yo siento que en la industria hay mucho romanticismo, es como si todo el mundo tuviera que emprender. Yo no estoy de acuerdo con eso. El que sueñe con esto y demás, que lo haga. Si no es el sueño, hay muchos caminos de desarrollarse profesionalmente, ser exitoso sin necesidad de tener una empresa o una marca personal. Lo segundo, para el que sí es un sueño y quiere crear un modelo y demás, yo diría arranque, pero pues arranque ya. Y ya es, póngale un nombre. Ah, ya tiene un nombre, compre un dominio. Ya tiene un dominio, entonces abre el Instagram. Ya tiene una empresa, no, todavía no, pues ya tiene 3 cositas. Luego busque un cliente. ¿Cuánto cobro? Gratis. O si le pagan, maravilloso, pero como dar esos pequeños pasitos, lo que te decía ahorita, como ir construyendo el puente mientras uno está en lo demás, porque es que la gente quiere arrancar ya con todo el andamiaje. Y por experiencia, cuando uno cree que tiene el modelo de negocio listo, no está listo, nunca está listo. Entonces, inclusive desde la fase inicial, o sea, yo quiero vender, no sé, este termo, por poner un ejemplo. Puede que ese termo le guste a usted, pero todavía no está validado en el mercado. Puede que el color no sea, puede que las características no sea, puede que no dure suficientemente el contenido frío, lo que sea. Entonces, si usted no lo lanza, no se va a dar cuenta. Y otra cosa que yo diría es conversar las ideas de negocio con los amigos. La gente muchas veces es como, no, yo no cuento, como con un misterio, no, yo no cuento. Yo creo que mucha gente se obsesiona como con encontrar la gema dorada, pues no sé, yo voy a buscar el negocio que va a transformar el mundo. Hay personas que logran eso, que es un porcentaje minúsculo. O sea, ahí están los Elon Musk, los Zuckerberg y demás. El resto de personas vemos una oportunidad, vemos un problema y tratamos de resolverlo con demasiada pasión. Y seguramente lo empezamos a hacer mejor de lo que los demás lo están haciendo. Pero entonces, como para resumir, no hay que buscar la gema, arrancar ya, pues ya es ya, ahorita por la noche ir a comprar el dominio, pues dar como sus pasitos chiquiticos. Y algo súper importante con las sociedades, que ahorita se me olvidó mencionarlo, es
hay que tener confianza, criterios de justicia similares, todo lo que te dije, pero adicionalmente hay que dejar todo por escrito. Y eso es un error que yo veo, como que no, es que somos muy amigos. Vení, pero ya tiene unos estatutos. No, ¿qué es eso? No, unos estatutos, es un documento que organiza como, vení, ¿qué pasa si, no sé, si tu socio se divorcia? ¿O qué pasa si uno de los dos fallece? ¿Qué pasa si uno de los dos no quiere trabajar más en el negocio, pero quiere seguir siendo socio? ¿Qué pasa si uno de los dos quiere vender? O sea, todas esas cosas hay que pensarlas. Uno cree que no es muy creativo, los abogados son más creativos como para encontrar todas esas posibles cosas y dejar eso por escrito desde el principio. O sea, antes y yo hicimos eso el día, pues no el día cero, pero teníamos el negocio un mes, 2 meses y nos asesoramos con abogados, hicimos esos estatutos y eso llegó a un nivel de detalle que dice que, por ejemplo, si algún día no somos capaces de ponernos de acuerdo en una decisión, hay un tercer juez que se llama Daniel Marín, que le vamos a contar en lo que estamos y él va a decidir por dónde vamos. Entonces ese tipo de cosas creo que son También como muy en regla y muy disciplinados desde el inicio. muy disciplinados y muy, nuevamente, con criterios de justicia. No, no puede ser que un socio esté llevando más que el otro o sacando más que el otro, pues como que debe haber mucha paridad en ese tema de las sociedades y ya pues como con el tema de arrancar y demás, es como, pues ya, arranque mañana, pasado mañana. Inclusive, o sea, personas que venden cosas, que las monten en los marketplaces, o sea, es gratis y les permite empezar a pivotear y a pilotear el modelo. Alejo, en la ruta de emprendimiento, digamos que uno sí tiene que tener una convicción y estar súper seguro de su idea y tener esa resiliencia, esa capacidad adaptativa de la que hablamos, pero ¿cuál sería el consejo como para tener la visión a largo plazo, pero también las manos como en el hoy, para no perderse como entre las expectativas y lo que me está pasando hoy? Yo creo que las empresas que se crean desde cero deben crearse con una filosofía y es pensar como grandes y actuar como chiquitos. ¿Qué significa eso? La visión del negocio tiene que ser una visión de sostenibilidad. Por eso es importante hacer el modelo financiero, por eso es importante medir el CAC, por eso es importante olvidarse de las métricas de vanidad. Es como que, ¿cómo hago para que esto trascienda en el tiempo? Entonces, cuando nosotros teníamos la conversación de listo, vamos a pensar como grandes, lo poníamos en términos coloquiales, es, ¿qué haría el éxito en este tipo de decisiones? Entonces, no sé, uno de los socios necesita dinero, la empresa le presta plata. No, es que las empresas, esto no es un banco, pues habrán otros mecanismos para que llegue dinero, pero la empresa no. O contratemos una persona, pero no la contratemos todavía, miremos, como si en el tema pues laboral, no, eso lo haría el éxito, no, eso no lo haría el éxito. Entonces como que en esas decisiones como de principios, o no sé, hay un cliente que por algún motivo no quiere una factura, entonces está pidiendo una cuenta de cobro, no, pues eso lo haría el éxito, no, tampoco. Entonces no, todo se factura y todo se factura electrónicamente. Esa fue nuestra visión, como de que la estructura del negocio se montara para que diera, haciendo todo correcto y comportándose como una empresa grande. Ya luego actuar como chiquito es, somos muy flexibles. Entonces, monté la unidad de negocio de diseño de contenidos para redes sociales. Me di cuenta que eso no es, pum. Entonces, por ahí no es. Y entonces, pivotear mucho. Nosotros hablamos mucho del término pivotear. Siempre lanzamos proyectos. Hoy estamos, por ejemplo, en unos proyectos súper lindos de IA. Entonces, con IA pivoteamos cosas, las probamos, funcionan, se dejan como línea de negocio, o si no funciona, entonces cambiamos y vamos migrando y vamos como transformando el negocio. Y eso está muy también de la mano de la estrategia emergente y es, el mercado es tan cambiante y las condiciones y la competencia y las necesidades y las mismas plataformas con las que trabajamos, que hacer planeaciones a muy largo plazo es muy complejo. Entonces yo tengo esa visión de largo plazo, pero todos los días estoy haciendo sesiones para entender cómo se está moviendo el mercado y adaptar el modelo de negocio.